Me llamo Gabriel Sánchez, tengo 29 años y vivo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el barrio Lomas del Vergel, en una casa sencilla cerca de la avenida Universidad. Soy taxista, recorro las calles de la ciudad de día y de noche, llevando pasajeros a todos lados. Mi vida es agitada, siempre en la carretera, lidiando con el calor insoportable de esta región, pero me gusta lo que hago. Nunca he sido de creer en historias de fantasmas, pensaba que eran solo cuentos para asustar a los demás. Para mí, el mayor miedo era que se me ponchara una llanta en medio de la noche, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Ciudad Valles es una ciudad viva, conocida por sus ríos y su belleza natural, pero también por el calor que parece no dar tregua, especialmente en las noches de verano. El río Valles cruza la ciudad, y el puente principal sobre él, que conecta el centro con barrios como el mío, es un punto por el que paso casi todos los días. De día, es solo una carretera transitada, llena de carros y peatones. Pero, de noche, especialmente en las noches más cálidas, el lugar adquiere un aire diferente. Con la neblina subiendo del río y las luces de los postes temblando en el reflejo del agua, nunca lo consideré extraño hasta hace unas semanas. Todo comenzó en una noche de viernes, alrededor de la medianoche. Acababa de dejar a un pasajero en el centro, cerca de la calle Juárez, y regresaba a casa por el puente sobre el río Valles. El calor era sofocante, incluso con las ventanillas del carro abiertas, y la radio sonaba baja en una estación local. Mientras conducía, vi algo que me hizo reducir la velocidad. Ahí, en medio del puente, caminando sola por la acera, había una mujer de blanco, con un vestido largo que parecía flotar con el viento, aunque no había ni una brisa. Me quedé intrigado. No es común ver a alguien caminando ahí tan tarde, mucho menos a una mujer sola, vestida de una forma tan fuera de lo normal. Pensé que tal vez estaba perdida o necesitaba ayuda, así que detuve el carro un poco más adelante y me bajé, llamándola desde lejos. «Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda?» Ella dejó de caminar, giró la cabeza lentamente hacia mí, y bajo la luz tenue del poste vi sus ojos. Eran profundos, casi vacíos, pero fijos en mí, como si me conocieran. Mi corazón dio un salto y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ella no respondió de inmediato, solo dio un paso más cerca, sin apartar la mirada de mis ojos, y entonces preguntó, en una voz baja y ronca, como si viniera de muy lejos: «¿Ya escapaste de las aguas?» Me quedé sin reacción, sin entender qué quería decir. ¿Escapé de las aguas? ¿Qué aguas? El río Valles debajo de nosotros parecía tranquilo, pero algo en esa pregunta me heló. No sabía qué responder, así que solo negué con la cabeza, murmuré un no confundido y di un paso atrás, volviendo al carro. Ella no dijo más, solo siguió mirándome mientras entraba al taxi y aceleraba para alejarme. Por el retrovisor, vi que todavía estaba ahí, parada en medio del puente, mirando en mi dirección. Llegué a casa en el barrio Lomas del Vergel con el corazón acelerado, sin poder sacar esa escena de mi cabeza. No le conté a mi novia, Lucía, por miedo a parecer loco, pero esa noche no dormí bien, y cuando finalmente me quedé dormido, tuve un sueño horrible. Me estaba ahogando en el río Valles, con el agua jalándome hacia abajo, mientras escuchaba una voz susurrar: «No escapaste». Desperté jadeando, sudando, como si realmente hubiera tragado agua. El sueño fue tan real que pasé todo el día siguiente con una sensación de peso en el pecho. Me enteré por un colega taxista, Raúl, que no era el primero en ver a esa mujer de blanco en el puente. Dijo que otros conductores y peatones han reportado lo mismo en las noches más cálidas.
y que la leyenda local cuenta que ella pregunta si ya escapaste de las aguas. Si respondes no, como hice, sueñas con ahogarte durante días. Escuché eso con un nudo en el estómago, dándome cuenta de que no estaba solo, pero también de que había tocado algo que no entendía. Raúl me advirtió que evitara el puente después del anochecer, porque algunos que vieron a la mujer y soñaron con ahogarse, nunca más pasaron por ahí de noche, por miedo a lo que podría pasar. Estuve pensando en eso todo el día, mientras conducía por las calles de Ciudad Valles. ¿Sería solo una leyenda o había algo de verdad? No lo sabía, pero los sueños continuaron la noche siguiente, aún más intensos, con la sensación de agua llenando mis pulmones y esa voz susurrando en la oscuridad. Comencé a sentir que necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentar el puente de nuevo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los sueños de ahogamiento no paraban, y cada vez que despertaba, sentía como si realmente hubiera estado bajo el agua. Con el pecho apretado y la respiración difícil, comencé a evitar el puente sobre el río Valles por la noche, tomando caminos más largos para llegar a casa en el barrio Lomas del Vergel. Pero el miedo no desaparecía. Cada vez que pasaba por el centro de Ciudad Valles, incluso de día, miraba hacia el puente con un escalofrío, como si pudiera ver a la mujer de blanco esperándome. Le conté lo que pasó a Raúl de nuevo, durante un descanso entre carreras, cerca de la plaza principal. Se puso serio y me habló más sobre la leyenda. Según lo que había oído de taxistas más viejos, la mujer de blanco sería el espíritu de alguien que se ahogó en el río Valles hace muchos años, tal vez en una inundación o un accidente. Dicen que vaga por el puente en las noches más cálidas, buscando a quien ya escapó de las aguas, como si quisiera saber si la persona también sufrió como ella. Responder no parece despertar algo, como si intentara jalarte al mismo destino que ella a través de los sueños. Me quedé aún más asustado con eso. ¿Habría atraído algo solo por responder mal? Raúl me aconsejó que hablara con alguien que entendiera de cosas espirituales, tal vez un curandero o un padre, para protegerme. También dijo que algunos taxistas dejan ofrendas en el puente, como flores o una botella de agua, para apaciguar al espíritu. No sabía si creía en eso, pero la desesperación comenzó a hablar más fuerte que la razón. Los sueños me estaban dejando agotado y comencé a tener miedo de dormir. Esa misma noche decidí pasar por el puente, incluso con miedo, solo para probar si algo iba a pasar. Pasé por ahí alrededor de las 11, con el rosario de mi abuela en el tablero del carro, rezando en voz baja. No vi a la mujer de blanco, pero sentí un frío extraño, incluso con el calor sofocante, y escuché un sonido leve, como agua corriendo, aunque el río estuviera tranquilo abajo. Llegué a casa temblando, y el sueño de ahogamiento vino de nuevo, más real, con la sensación de manos jalándome hacia el fondo. Al día siguiente no aguanté más y le conté todo a Lucía. Se asustó, pero me apoyó, diciendo que debíamos hacer algo para protegerme. Fuimos juntos a una pequeña capilla cerca de la calle Madero, donde hablé con un padre. Escuchó con atención, hizo la señal de la cruz y dijo que espíritus ligados al agua, como los del río Valles, a veces quedan atrapados por un trauma o una pérdida, buscando conexión con los vivos. Me dio agua bendita para llevar y me mandó rezar. Pero también sugirió que, si los sueños continuaban, necesitaría enfrentar lo que me estaba llamando, tal vez regresando al puente con una intención de paz. La idea de volver al puente por la noche me heló, pero los sueños no paraban. Cada noche era un nuevo ahogamiento, con la voz de la mujer resonando en mi cabeza. No escapaste. Comencé a llevar el rosario y el agua bendita en el carro, pero sentía que eso no era suficiente. Durante el día,
Mientras conducía, preguntaba a otros taxistas y pasajeros si habían visto algo en el puente. Un cliente, un señor que vive cerca de la avenida Fray Andrés de Olmos, dijo que vio a la mujer de blanco hace años y respondió no a su pregunta. Soñó con ahogamiento durante una semana y nunca más pasó por el puente después del anochecer. Escuchar eso solo aumentó mi miedo, pero también mi determinación. Decidí hablar con una curandera que Lucía conocía, doña Elena, que vive en el barrio Tantocop. Le llevé toda la historia y ella hizo una limpia con hierbas e incienso en mi casa, diciendo que sentía una energía de agua y pérdida ligada a mí. Me dio un amuleto de protección y dijo que dejara una ofrenda en el puente. Algo simple como flores blancas o agua, para mostrar respeto. También me advirtió que, si quería paz, necesitaba responder a la mujer de blanco de forma diferente, si la volvía a ver. Me quedé dividido. Parte de mí quería evitar el puente para siempre, pero otra sabía que no podía vivir con esos sueños atormentándome. Los pesadillas estaban afectando mi trabajo. Me distraía. Casi causé un accidente por falta de atención. Esa noche, decidí que necesitaba hacer algo. Puse flores blancas que Lucía compró en la cajuela del carro y manejé hasta el puente con el corazón en la boca, esperando encontrar a la mujer de blanco. Y esta vez, intentar responder algo que la hiciera dejarme en paz. Llegué al puente sobre el río Valles alrededor de la medianoche, en una de las noches más cálidas del año en Ciudad Valles. El calor era casi palpable, incluso con la ventanilla del carro abierta, y el silencio solo era interrumpido por el sonido del agua corriendo abajo. Detuve el taxi a un lado, tomé las flores blancas y el rosario, y me bajé, sintiendo el peso de cada paso. No sabía si iba a ver a la mujer de blanco, pero algo me decía que estaría ahí, esperándome. Y lo estaba. En medio del puente, caminando lentamente, ahí estaba ella, con el vestido blanco flotando, incluso sin viento. Mi corazón se aceleró, pero sostuve firme las flores y murmuré una oración baja que el padre me había enseñado. Me acerqué, no muy cerca, y la llamé. «Señora, no quiero mal, solo vine a traerte algo». Ella se detuvo, giró la cabeza hacia mí, y esos ojos vacíos me miraron de nuevo, cortando el aire cálido como hielo. Sentí un escalofrío bajar por mi columna, pero no retrocedí. Dejé las flores en el suelo, a pocos metros de ella, como una ofrenda, y esperé, con el rosario apretado en la mano. Ella no tomó las flores, pero dio un paso más cerca y preguntó, en la misma voz ronca y lejana, «¿Ya escapaste de las aguas?». Esta vez, recordé el consejo de doña Elena y, aunque temblando, respondí con firmeza, «Sí, ya escapé, y deseo que tú también escapes». Por un momento se quedó en silencio, solo mirándome, y luego sus ojos parecieron suavizarse, como si algo hubiera cambiado. No dijo más, solo dio la vuelta y siguió caminando por el puente hasta desaparecer en la oscuridad del otro lado. Regresé al carro con las piernas débiles, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No sabía si había hecho lo correcto, pero esa noche, por primera vez en días, no soñé con ahogamiento. Dormí profundamente, sin voces ni agua jalándome hacia el fondo. Al día siguiente, le conté a Lucía y a doña Elena lo que pasó. Doña Elena dijo que responder sí y ofrecer algo con respeto pudo haber apaciguado al espíritu, mostrando que no era una amenaza, pero que necesitaba seguir protegido, porque los espíritus ligados al agua son impredecibles. Incluso con los sueños detenidos, no me sentía totalmente en paz. Comencé a evitar el puente por la noche, siempre que era posible, tomando rutas alternativas, pero a veces el trabajo me obligaba a pasar por ahí. En ninguna de esas ocasiones volví a ver a la mujer de blanco,
pero sentía un leve frío cada vez que cruzaba el río Valles en la oscuridad, como si algo todavía estuviera ahí, observando. Llevaba el rosario y dejaba pequeñas ofrendas de flores o agua de vez en cuando en el borde del puente, solo por seguridad. Hablé con otros conductores después de eso, y uno de ellos, José, confesó que también vio a la mujer de blanco una vez, pero respondió sí, de inmediato, por haber oído la leyenda antes, y no tuvo sueños. Otro, sin embargo, dijo que respondió no, y soñó con ahogamiento durante semanas, hasta que dejó una ofrenda y pidió perdón. Eso me hizo sentir que había hecho algo correcto, pero también que el puente guardaba algo que nunca entendería completamente. Ciudad Valles, con sus aguas y calor, parecía tener secretos que no eran míos para descifrar. Hoy sigo manejando por las calles de la ciudad, pero con un respeto mayor por lo que no veo. Los sueños se detuvieron, y la mujer de blanco no ha aparecido más, pero siento que sigue ahí, en las noches más cálidas, esperando a alguien que cruce su camino. No sé si mi respuesta y las flores realmente la calmaron, o si fue solo una tregua. Solo sé que, si vuelvo a escuchar esa pregunta, responderé sí, sin dudar. Porque no quiero volver a sentir el agua jalándome hacia el fondo, ni siquiera en sueños. El puente sobre el río Valles, que antes era solo un paso en mi día a día, ahora es un recordatorio constante de que hay cosas que no controlo. Sigo mi camino, llevando pasajeros, pero siempre con un ojo en el retrovisor cuando paso por ahí después del anochecer. El calor de Ciudad Valles no es lo único que pesa en las noches de verano. Hay algo en las aguas que susurra, y espero no tener que responder a esa voz nunca más. Me llamo Mariana Gómez. Tengo 42 años y vivo en el barrio Tanto Cobb, uno de los barrios periféricos de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en una casa pequeña cerca de la calle 5 de Mayo. Soy costurera. Trabajo en casa haciendo arreglos y ropa, por encargo, y mi vida es sencilla, cuidando de mi hija adolescente, Sofía, y lidiando con el calor insoportable de esta región. Nunca fui muy de creer en historias de fantasmas. Pensaba que eran solo chismes de vecinos. Para mí, el mayor miedo era no tener suficiente trabajo para pagar las cuentas. Pero, después de lo que viví, ya no sé qué es imaginación y qué es real. Tanto Cobb es un barrio humilde, con calles de tierra en algunas partes, casas apretadas y mucha gente que vive del día a día. Durante el día es ruidoso, con niños jugando, motos pasando y el sonido de radios en los porches. Pero por la noche, especialmente en las noches sofocantes de verano, el silencio se apodera, solo interrumpido por el canto de los grillos o el ladrido de algún perro a lo lejos. El calor se vuelve casi insoportable, incluso con las ventanas abiertas, y dormir es un desafío. Nunca pensé que eso fuera extraño, hasta hace unas semanas, cuando algo cambió. Todo comenzó en una noche de martes, alrededor de las 11. Estaba despierta, cosiendo un vestido para una clienta, mientras Sofía dormía en la habitación de al lado. El calor era tan fuerte que sudaba solo de estar sentada, y el ventilador viejo apenas ayudaba. De repente, escuché golpes suaves en la puerta principal. Pensé que era algún vecino necesitando algo, así que me levanté, me limpié las manos en el delantal y abrí una rendija, solo para espiar. Afuera, bajo la luz débil del poste de la calle, había una mujer que nunca había visto antes. Era mayor, con el rostro marcado por el tiempo, vestida con un chal oscuro sobre los hombros y sosteniendo una pequeña canasta de paja. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí, y sonrió levemente antes de hablar, en una voz tranquila pero firme. «Buenas noches, hija. Soy una curandera. Vengo a ofrecerte una bendición para ti y tu familia». Me quedé sorprendida, sin saber qué decir.
No la conocía, pero algo en la forma en que hablaba me hizo sentir que no podía simplemente despedirla. Dudé, pero el calor y el cansancio me hicieron menos cautelosa de lo normal. Le pregunté qué quería decir con bendición y explicó que hacía limpiezas espirituales y oraciones para traer salud y paz a las casas. Dijo que no cobraba nada, solo pedía permiso para entrar y hacer su trabajo. Mi madre, que ya falleció, siempre tuvo respeto por las curanderas, así que, en contra de mi buen juicio, abrí la puerta y la dejé pasar. Agradeció con un gesto y entró lentamente, mirando a su alrededor como si sintiera algo en el aire de mi casa en Tanto Cop. La curandera sacó de la canasta algunas hierbas secas y una pequeña vela, que encendió y colocó sobre la mesa de la sala. Comenzó a murmurar oraciones en voz baja, mientras pasaba las hierbas por el aire, como si limpiara algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío, pero también una extraña calma, como si algo pesado estuviera siendo retirado de mí. Después de unos minutos terminó, apagó la vela y dijo: «Ahora estás protegida, pero cuida tu casa a las 3 de la mañana». No entendí qué quiso decir con eso, pero le agradecí y la acompañé hasta la puerta. Se fue sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Esa noche dormí mejor que en semanas, incluso con el calor sofocante. Al día siguiente, sentí una energía renovada, como si hubiera descansado de verdad, e incluso Sofía parecía más animada, diciendo que no había sentido tanto calor por la noche. Pensé que la bendición de la curandera había funcionado, que tal vez era solo su gestión, pero algo bueno. Me sentí agradecida, incluso sin saber quién era. Pero esa misma noche, algo comenzó a cambiar, algo que me hizo desear nunca haber abierto esa puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté con un sonido bajo, como un susurro, viniendo de algún lugar dentro de la casa. Pensé que era Sofía hablando en sueños, pero al revisar, estaba profundamente dormida. El susurro continuaba, casi como voces lejanas, y sentí un frío que no tenía sentido en el calor de Ciudad Valles. Me quedé sentada en la cama con el corazón acelerado, recordando las palabras de la curandera sobre las 3 de la mañana. ¿Sería solo coincidencia o tenía algo que ver con su bendición? No lo sabía, pero el miedo comenzó a crecer dentro de mí. Después de esa noche, los susurros a las 3 de la mañana se volvieron frecuentes. No era todas las noches, pero cuando ocurría, despertaba con el mismo frío extraño, escuchando voces bajas que parecían venir de todos los rincones de la casa en el barrio Tanto Cop. No podía entender lo que decían, pero el tono era inquietante, como si pidieran algo. Comencé a dejar una luz encendida en la sala, con miedo de levantarme en la oscuridad, y revisaba la habitación de Sofía para asegurarme de que estuviera bien. Ella no escuchaba nada, gracias a Dios, pero yo ya no podía dormir bien. Unos días después comencé a ver cosas. Primero, eran solo bultos por el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Pero, una noche, mientras lavaba los platos, vi claramente un bulto oscuro parado en la esquina de la cocina, como si me observara. Solté un plato del susto, que se estrelló en el suelo, y cuando volví a mirar, no había nada ahí. Mi corazón latía descontrolado, y comencé a preguntarme si tenía algo que ver con la visita de la curandera. ¿Habría traído algo a mi casa con su bendición? Le conté lo que estaba pasando a una vecina de confianza, doña Carmen, que vive en la misma calle 5 de Mayo. Escuchó con atención y se puso seria, diciendo que ya había oído hablar de una curandera que aparece en las noches sofocantes en los barrios periféricos de Ciudad Valles, tocando de puerta en puerta ofreciendo bendiciones. Según ella, quien la deja entrar realmente siente una mejora en la salud o la energía, pero luego comienza a escuchar voces y ver bultos, especialmente alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que, según la leyenda,
esa curandera habría llevado a su propia familia al otro lado. Mi estómago se heló al escuchar eso. Doña Carmen me advirtió que tuviera cuidado, porque, según los rumores, aceptar la bendición de la curandera era como abrir una puerta a algo que no siempre se iba. Me sugirió que limpiara la casa con sal y rezara, pero también dijo que, si los bultos y las voces continuaban, necesitaría encontrar a alguien que supiera cómo cerrar esa puerta. Me asusté, pero seguí su consejo, esparciendo sal por las esquinas de la casa y rezando con un rosario que era de mi madre. Aún así, esa noche, los susurros volvieron a las 3 de la mañana, más fuertes, casi como si estuvieran enojados. Comencé a evitar estar despierta hasta tarde, acostándome más temprano para no estar consciente a esa hora, pero eso no ayudaba. Incluso durmiendo, despertaba exactamente a las 3, con la sensación de que algo estaba en la habitación conmigo. Una vez, juro que vi un bulto parado a los pies de mi cama, pero cuando encendí la luz no había nada. Sofía comenzó a notar que estaba nerviosa, preguntando por qué parecía tan cansada, pero no le conté la verdad. ¿Cómo explicarle algo así a una niña de 15 años sin asustarla? Decidí hablar con otras personas del barrio para saber si alguien más había recibido la visita de la curandera. Un vecino mayor, don Pedro, que vive cerca de la esquina de la calle 20 de noviembre, dijo que la vio hace algunos años. La dejó entrar, sintió la misma mejora en la energía, pero luego comenzó a escuchar voces durante semanas, hasta que pidió ayuda a un padre para limpiar la casa. Me advirtió que las 3 de la mañana son una hora peligrosa, que en la leyenda es cuando la curandera hizo algo terrible con su familia, y que las voces podrían ser ecos de eso. Escuchar eso solo aumentó mi desesperación. Esa noche, los susurros estaban tan fuertes que parecían estar dentro de mi habitación. Encendí todas las luces de la casa, temblando, y me quedé sentada en la sala, sosteniendo el rosario, hasta que salió el sol. No soportaba más vivir con miedo dentro de mi propia casa en Tanto Cop. Decidí que necesitaba ayuda de verdad, alguien que supiera lidiar con esto. Pensé en buscar al padre de la parroquia San José, en el centro de Ciudad Valles, o volver a hablar con doña Carmen para ver si conocía a alguien que pudiera deshacer lo que la curandera trajo. El peso de todo esto comenzó a asfixiarme. Mi energía, que parecía renovada al principio, estaba siendo drenada, como si algo se estuviera alimentando de mí, así como la curandera dijo que protegía. Comencé a preguntarme si su bendición era en realidad una maldición, algo que dejaba un rastro que no sabía cómo borrar. Solo sabía que necesitaba proteger a Sofía y a mí misma antes de que los bultos y las voces a las 3 de la mañana se convirtieran en algo peor. No pude soportar más vivir con ese miedo constante. A la mañana siguiente, fui a casa de doña Carmen de nuevo, desesperada por orientación. Me escuchó y, viendo mi estado, dijo que necesitaba a alguien con más conocimiento para ayudar. Me llevó con una mujer llamada doña Lucrecia, una curandera conocida en el barrio Tanto Cop por lidiar con energías espirituales. Le conté todo sobre la visita de la misteriosa curandera, los susurros y los bultos a las 3 de la mañana. Doña Lucrecia se puso seria, diciendo que había abierto una puerta al dejar entrar a esa mujer y que ahora algo estaba atado a mi casa. Ella hizo una limpieza más fuerte, usando hierbas, incienso y oraciones que nunca había oído. Pasó un ramo de ruda por todos los rincones de la casa, mientras murmuraba palabras en una lengua que no entendí, tal vez náhuatl. Después, esparció sal en las entradas y me dio un amuleto de obsidiana, diciendo que lo cargara siempre. También me mandó encender una vela blanca todas las noches a las 3 de la mañana, rezando para que lo que estaba ahí se fuera. Sentí un alivio temporal mientras trabajaba, pero doña Lucrecia advirtió que, si la curandera de la leyenda era quien vi,
podría volver, porque su energía estaba ligada a algo muy antiguo y trágico. Esa noche, seguí las instrucciones, encendiendo la vela a las 3 de la mañana. Los susurros vinieron de nuevo, pero parecían más débiles, como si algo resistiera, pero no tuviera la misma fuerza. No vi bultos, y logré volver a dormir después de un rato. En los días siguientes, continué con el ritual de la vela y la sal, y las voces disminuyeron, apareciendo solo de vez en cuando. Pero el miedo no desapareció por completo. Todavía despertaba a veces con la sensación de que algo me observaba desde la esquina del cuarto, incluso sin ver nada. Le conté a Sofía una versión más suave de la historia, solo para que estuviera alerta, pidiéndole que no abriera la puerta a extraños por la noche. Se asustó, pero prometió tener cuidado. También hablé con el padre de la parroquia San José en el centro de Ciudad Valles, quien hizo una bendición en mi casa y me dio agua bendita para usar en las puertas y ventanas. Dijo que lugares como los barrios periféricos, donde hay mucho dolor y necesidad, a veces atraen espíritus o energías que fingen ayudar, pero dejan algo a cambio. Me aconsejó mantener la fe y no aceptar más visitas inesperadas. Incluso con las limpiezas y las bendiciones, no me siento totalmente segura. Las noches sofocantes en Tanto Cobb todavía traen un peso y, a veces, escucho golpes suaves en la puerta, pero ya no abro. No importa quién esté afuera. No sé si la curandera volverá o si lo que trajo se fue de verdad. Pero la hora de las 3 de la mañana sigue siendo un momento de tensión, como si algo pudiera pasar. Mantengo el amuleto conmigo y la vela lista por si acaso. Hablé con otros vecinos después de eso, y algunos confesaron que también vieron a la curandera en las noches cálidas tocando de puerta en puerta. Una mujer, doña Anita, dijo que la dejó entrar hace meses y pasó semanas escuchando voces hasta que hizo una limpieza fuerte con otra curandera. Eso me hizo sentir que no estaba sola, pero también que la leyenda era real, que esa curandera o lo que sea tiene una historia sombría ligada a las 3 de la mañana, algo que involucra a su familia y un pasado que no conozco. Hoy, vivo, con más cuidado, protegiendo mi casa y a mi hija de lo que no puedo ver. El calor de Ciudad Valles no es la única carga en las noches de verano. Hay algo en las calles de Tanto Cobb que busca entrar, ofreciendo bendiciones que vienen con un precio. No sé si la curandera era un espíritu o algo más, pero sé que abrirle la puerta cambió algo en mí. Todavía siento un eco de esa energía que trajo y rezo todas las noches para que no regrese. La leyenda de la curandera sigue viva en las conversaciones de los barrios periféricos, una advertencia susurrada entre vecinos. No sé si tendré paz completa o si las 3 de la mañana siempre cargarán un peso. Solo sé que, si escucho golpes en la puerta en una noche sofocante, no abriré. No importa cuánto la voz del otro lado parezca amigable. Mi casa es mi refugio, y no dejaré que nada más entre, ni bendiciones ni maldiciones. Me llamo Ana Clara Rodríguez, tengo 28 años y soy de Monterrey, Nuevo León, pero estaba de vacaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con mi novio, Diego. Decidimos hospedarnos en el Hotel Colonial, uno de los hoteles más antiguos del centro de la ciudad, ubicado cerca de la calle Juárez, por su encanto histórico y el precio accesible. Soy fotógrafa freelance y Diego es profesor de historia, así que estábamos emocionados por explorar la región y sus historias. Nunca fuimos de creer en apariciones, pensábamos que eran solo cuentos para atraer turistas. Para mí, el mayor miedo era perder una buena foto por falta de batería. Pero, después de lo que viví, ya no sé qué pensar. Ciudad Valles es una ciudad encantadora, con su calor intenso, ríos y la vibra tranquila del interior.
pero el centro tiene un aire de pasado, especialmente por la noche. El Hotel Colonial, con sus paredes de piedra desgastadas y muebles antiguos, parecía salido de otra época, algo que a Diego le encantaba por la historia. Nuestra habitación, en el segundo piso, tenía una ventana grande que daba a una calle estrecha, con vista a otros edificios antiguos y postes de luz parpadeantes. De día era pintoresco. Por la noche, sin embargo, el silencio y las sombras daban un aire algo inquietante. Nunca pensé que eso me afectaría hasta la primera madrugada. Todo comenzó en nuestra segunda noche en el hotel, alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Estaba durmiendo profundamente, agotada después de un día explorando la cascada de micos, cuando desperté con un ruido extraño, como cadenas siendo arrastradas en el pasillo o fuera de la habitación. Pensé que era alguien del hotel moviendo algo, pero el sonido era rítmico, casi como un lamento metálico. Diego también despertó, frunciendo el ceño, y me preguntó si lo estaba escuchando. Confirmamos que no era imaginación, y el ruido parecía venir de afuera, por la ventana. Me levanté de la cama, todavía medio aturdida, y me acerqué a la ventana, mientras Diego encendía la luz de la lámpara. Antes de que pudiera abrir la cortina, escuché un susurro bajo, casi como una voz humana, viniendo de afuera. No podía entender las palabras, pero el tono era triste, casi suplicante. Mi corazón se aceleró y dudé por un momento, pero la curiosidad venció al miedo. Abrí la cortina solo una rendija y miré hacia la calle de abajo. Lo que vi me dejó helada. Había una figura traslúcida, vestida como alguien de los años 1950, con un traje antiguo y sombrero, parada bajo la luz tenue del poste, mirando directamente a nuestra ventana. No era solo una persona. A su lado, apareció otra figura, una mujer con un vestido de corte antiguo, también traslúcida, como si estuvieran hechas de niebla. Parecían estar juntos, casi como una pareja, y sus ojos, o lo que parecían ser ojos, estaban fijos en mí. Solté la cortina con un grito ahogado, retrocediendo hacia la cama, y Diego, viendo mi cara de pavor, corrió a la ventana para mirar. Dijo que no vio nada, pero yo sabía lo que había visto. Todo mi cuerpo temblaba, y no pude dormir más esa noche, incluso con la luz encendida. Al día siguiente, todavía conmocionada, comenté el incidente con Diego mientras desayunábamos en la pequeña sala de comedor del Hotel Colonial. Intentó racionalizar diciendo que podía ser cansancio o un reflejo en la ventana, pero yo sabía que no era eso. Decidí preguntar a un empleado del hotel, un señor llamado Don Ernesto, que trabajaba en la recepción. Pensé que se reiría o me ignoraría, pero se puso serio y dijo que otros huéspedes han reportado algo similar, especialmente en madrugadas, escuchando cadenas y susurros y viendo figuras antiguas por la ventana. Mi estómago se heló al escuchar eso. Don Ernesto nos contó una leyenda local sobre una pareja que desapareció misteriosamente durante una de las mayores inundaciones del río Valles, décadas atrás, en los años 1950. Estaban hospedados en 1950, uno de los hoteles del centro, tal vez incluso el Colonial, y nunca regresaron a casa. Según la historia, vagan por los hoteles antiguos, atrapados por algo que ocurrió en esa inundación, apareciendo a los huéspedes como si buscaran ayuda o recuerdos del pasado. Terminó diciendo que era mejor no responder a los susurros, solo ignorarlos para no atraer nada. Después de esa conversación, me quedé aún más nerviosa. Diego, que ama la historia, encontró fascinante y quiso investigar más sobre la inundación y la pareja, pero yo solo quería irme. Pasamos el día afuera, explorando el centro de Ciudad Valles, pero mi mente estaba en la ventana de la habitación, temiendo lo que podría pasar en la próxima madrugada.
No sabía si era solo una leyenda o algo real, pero el miedo de escuchar esas cadenas y ver a esas figuras traslúcidas de nuevo no me dejaba en paz. Quería creer que era solo mi imaginación, pero algo en el fondo me decía que no lo era. Esa noche, traté de prepararme para lo que pudiera pasar. Diego y yo decidimos dormir con la cortina bien cerrada y la luz de la lámpara encendida, pero el calor de Ciudad Valles hacía la habitación casi insoportable, incluso con el ventilador al máximo. Intenté mantenerme despierta, usando el celular, con miedo de dormirme y ser tomada por sorpresa. Alrededor de las 3 de la mañana, el mismo ruido de cadenas regresó, bajo pero inconfundible, seguido por los susurros en la ventana. Mi corazón se aceleró, y Diego, que también lo escuchó, tomó mi mano, intentando calmarme. No queríamos mirar, pero los susurros se volvieron más insistentes, casi como palabras que no entendía, cargadas de una tristeza que pesaba en el aire. Diego, más curioso que asustado, se levantó despacio y abrió una rendija en la cortina, incluso contra mi voluntad. Se congeló por un segundo, luego cerró la cortina rápidamente y dijo con la voz temblando: «Están ahí, los dos, mirándonos». No necesité más detalles. Sabía que eran las figuras traslúcidas, la pareja vestida como en los años 1950, y solo de imaginar esos ojos vacíos mirándome, sentí un escalofrío helado. Pasamos el resto de la noche abrazados en la cama, sin dormir, escuchando cómo los susurros disminuían poco a poco hasta que el silencio regresó con el amanecer. Por la mañana, Diego estaba decidido a entender más sobre la pareja de la leyenda, mientras que yo solo quería hacer el check-out e irme del Hotel Colonial. Fui a hablar con don Ernesto de nuevo, preguntándole si había algo que pudiéramos hacer para evitar esto. Me dio un pequeño rosario y dijo que rezara si escuchaba los susurros otra vez, pero también advirtió que la pareja parecía estar ligada al hotel y a la inundación, y que tal vez quisieran algo de los huéspedes, tal vez solo ser vistos o recordados. Durante el día, Diego investigó sobre la inundación de los años 1950 en Ciudad Valles, usando el Wi-Fi del hotel y hablando con lugareños cerca de la plaza principal. Encontró registros de una inundación devastadora que mató a varias personas y dejó a muchas desaparecidas, incluyendo posiblemente a una pareja de turistas que nunca fue encontrada. Él encontró fascinante la idea de que sus espíritus pudieran estar atrapados en el centro histórico, pero yo solo sentía miedo. Saber que había una base real para la leyenda hacía todo más aterrador. Por la noche, intentamos cambiar de habitación, pero el hotel estaba lleno y no teníamos cómo ir a otro lugar sin perder el dinero de la reserva. A regañadientes nos quedamos, pero esta vez nos pusimos audífonos para amortiguar cualquier sonido y cubrimos la ventana con una manta extra que pedimos en recepción. Aún así, desperté de nuevo alrededor de las 3 de la mañana, no con el ruido de cadenas, sino con la sensación de que algo estaba en la habitación, observándonos. No escuché susurros, pero el frío estaba ahí, inexplicable en el calor de la madrugada. Diego no sintió nada esta vez, pero yo no podía convencerme de que era solo mi cabeza. Comencé a tener pesadillas leves, incluso despierta, imaginando a la pareja traslúcida dentro de la habitación, parada al pie de la cama, mirándonos. Le conté esto a Diego, quien intentó tranquilizarme, pero vi la duda en sus ojos. Decidimos que, si pasaba de nuevo la próxima noche, intentaríamos hablar con ellos, solo para ver si los susurros paraban. La idea me aterraba, pero no soportaba más vivir con miedo dentro del hotel. Hablé con otros huéspedes durante el desayuno, discretamente, para saber si alguien más había escuchado o visto algo. Una familia de Querétaro, hospedada en el piso de abajo, confesó que escuchó ruidos extraños de cadenas en la primera noche, pero pensó que era la vieja tubería del Hotel Colonial. Un hombre mayor,
solo. Dijo que vio algo por la ventana, una figura medio transparente, pero no le dio importancia. Escuchar eso me hizo sentir que no estábamos solos, pero también aumentó mi ansiedad. ¿Estarían todos en el hotel siendo visitados por la pareja de la inundación? Esa tarde, mientras explorábamos el mercado cerca de la calle Madero, compré un pequeño ramo de flores blancas, recordando algo que don Ernesto mencionó sobre dejar ofrendas para espíritus inquietos. Planeé ponerlas en la ventana como un gesto de respeto, con la esperanza de que la pareja nos dejara en paz. No sabía si funcionaría o si era solo superstición, pero con la tercera noche acercándose, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para dormir sin miedo en el centro histórico de Ciudad Valles. Llegó la tercera noche en el Hotel Colonial y yo estaba hecha un manojo de nervios. Coloqué las flores blancas en el alféizar de la ventana, murmuré una oración que aprendí de mi abuela y dejé el rosario que don Ernesto me dio al lado de la cama. Diego, más tranquilo, dijo que si escuchábamos algo intentaríamos hablar con las figuras, solo para ver si respondían. No me gustó la idea, pero accedí, siempre que no abriéramos la ventana. Alrededor de las 3 de la mañana, como un reloj, el ruido de cadenas regresó, bajo pero inconfundible, seguido por los susurros en la ventana, ahora más claros, casi como si dijeran: «Ayúdanos». Mi corazón se aceleró, pero Diego, sosteniendo mi mano, susurró: «Estamos aquí, no queremos hacer daño. ¿Qué necesitan?». Los susurros se detuvieron por un momento, y el silencio fue sofocante. Abrí una rendija en la cortina, temblando, y ahí estaban. La pareja traslúcida, vestida como en los años 1950, parada en la calle de abajo, mirando hacia nuestra ventana. Sus rostros, o lo que parecían ser rostros, tenían una tristeza que pesaba en el aire, pero no se movieron ni hablaron más. Después de unos segundos, comenzaron a disiparse, como niebla al viento, hasta desaparecer por completo. No escuchamos más esa noche, y por primera vez desde que llegamos, logramos dormir hasta la mañana sin interrupciones. Al día siguiente, todavía conmocionados pero aliviados, le contamos a don Ernesto lo que hicimos. Dijo que hablarles y dejar las flores pudo haber mostrado respeto, algo que tal vez la pareja necesitaba, una conexión con los vivos para recordar que no fueron olvidados. También mencionó que otros huéspedes que intentaron ignorar o pelear con las figuras continuaron escuchando los ruidos por más tiempo. Decidimos que era hora de irnos del Hotel Colonial, incluso con más días reservados. Hicimos el check-out y nos mudamos a un hotel más moderno, lejos del centro histórico de Ciudad Valles, donde pasamos el resto del viaje sin incidentes. Pero la experiencia no salió de mi cabeza. Incluso en el nuevo hotel, a veces despertaba a las 3 de la mañana con la sensación de que algo me observaba, aunque no había susurros ni cadenas. Diego intentó racionalizar, diciendo que era solo trauma, pero yo sabía que era más que eso. De regreso en Monterrey, investigué más sobre la inundación de los años 1950 en Ciudad Valles, con la ayuda de Diego. Encontramos artículos y relatos de personas desaparecidas, incluyendo parejas de turistas que nunca fueron localizadas después de la tragedia del río Valles. Eso solo reforzó la idea de que la pareja traslúcida podría ser real, atrapada en un pasado que no lograron dejar. Comencé a llevar el rosario conmigo, incluso en casa, como un recordatorio de que hay cosas que no entendemos. Conté la historia a amigos y familiares, quienes reaccionaron con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algunos piensan que fue solo sugestión, influenciada por la leyenda que don Ernesto nos contó, pero otros creen que vimos algo real. Diego, que adora la historia, quiere regresar a Ciudad Valles algún día para investigar más sobre la pareja y la inundación, tal vez incluso hospedarse en el Hotel Colonial de nuevo. Yo, sin embargo, no sé si tengo el valor. El recuerdo de esos ojos vacíos en la ventana todavía me da escalofríos. Hoy,
Evito hoteles muy antiguos cuando viajo, prefiriendo lugares más nuevos, sin tanto encanto histórico. No sé si la pareja sigue vagando por el centro de Ciudad Valles, apareciendo a otros huéspedes en las madrugadas, o si nuestra interacción los ayudó a encontrar algo de paz. Solo sé que el ruido de cadenas y los susurros en la ventana son algo que nunca olvidaré. Un recordatorio de que el pasado puede estar más vivo de lo que imaginamos, especialmente en las noches cálidas de una ciudad marcada por tragedias como la inundación del río Valles. Si alguien me pregunta sobre Ciudad Valles, hablo de la belleza de los ríos y la hospitalidad, pero también advierto sobre los hoteles antiguos del centro. No sé si la pareja de la leyenda aparecerá a otros, pero si escuchas cadenas o susurros a las 3 de la mañana, mi consejo es simple. Muestra respeto, no ignores, y tal vez deja algo como flores en la ventana. Puede ser que solo quieran ser recordados, pero yo no arriesgaría a enojarlos. El pasado tiene una forma de aferrarse al presente y no quiero volver a ser parte de eso.